internacionalmente reconocido, como es el derecho al voto secreto y a elecciones transparentes. La resistencia propositiva no violenta representada por Aires Ben es una realidad que reconoce que somos mayoría y promueve propuestas pacíficas según la no violencia, rechaza el sometimiento de nuestro país a un gobierno extranjero dictatorial con las complicidades de factores locales que han permitido una invasión abierta al país. Tenemos como meta la restauración de un Estado de Derecho con una democracia del siglo XXI, una ciudadanía instituyente y una sociedad de la comunicación que cuenta con Dios como justicia perfecta, ondeando como bandera la igualdad de oportunidades, el respeto de los derechos humanos y en su totalidad y la participación de todos. Aires Ben está radicada acá en Puerto Rico primeramente y ha tenido a bien invitar por Radio Next, por Libero Italy, que son procesos de la modernidad de Internet. Saludamos a todos los que nos visitaron ayer y estuvieron con nosotros, y la doctora Ana Díaz y Ludwig Moreno. Estamos muy contentos de estar acá. Muchísimas gracias, Paul, te saludo. Sí, muchísimas gracias, saludos desde Miami. La invocación con el pastor Barreto, por favor. Buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio en esta tarde traer palabra del Señor. Hay un pasaje en Isaías en el capítulo 54, versículo 17, que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Toda actividad que se comienza con el Señor, Dios la respalda. Dios está ahí en medio de su pueblo. Padre, te damos gracias, que alabamos tu nombre. Maravilloso eres, Señor, y en esta tarde un grupo de tus hijos e hijas se congregan, Señor, en este lugar para llevar una charla, un foro. Señor, sé tú aclarando sus mentes, sus corazones, Señor, y que el público, las personas que están aquí presentes, Señor, puedan entender el propósito, Señor, de este foro, y los que nos escuchan. Que tú siempre seas exaltado, que tú siempre seas glorificado. Bendice su vida, Señor. Y gracias, Señor, porque ellos se unen, Señor, para hacer la diferencia, Señor, buscando tu camino, Señor, y enseñando y llevando a cabo, Señor, el consejo que tú tienes para sus vidas. Ven esta tarde con cada uno de ellos, ministra conforme a lo que tú tienes y úsales. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén. A continuación, escucharemos la ponencia del doctor Ludwig Moreno. Ludwig Moreno es médico con especialidad en radiología de la Universidad Central de Venezuela, profesión que ejerce actualmente en una unidad privada de diagnóstico precoz de cáncer de mama. Voluntario de Súmate en 2006, cuando conoció el sistema electoral como preparador de defensores del voto. Secretario de Salud de la Comisión Organizadora del partido Un Nuevo Tiempo Monagas, Acción Democrática Monagas, desde 2008 hasta 2010. Miembro de ESDATA desde 2010, cuando se publicó el análisis sobre el artículo 186 de la Constitución. Cofundador de Voto Limpio desde 2011, donde se han publicado varios análisis sobre registro electoral, la implementación del sistema de los cambios a la ley electoral y exponer el complot electoral e introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia una impugnación a las elecciones presidenciales el 7 de octubre de 2012. Bien, bueno, ante la coyuntura que se nos presenta en estas elecciones que vendrán el día 8 de diciembre en Venezuela, nos parece oportuno recordar qué es lo que establece nuestra Constitución venezolana al respecto de la representación proporcional.
Para ello vamos a repasar algunos conceptos, primero de índole jurídica, como lo son la pirámide de Kelsen, que establece que encima de absolutamente todas nuestras leyes está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Debajo de la Constitución deberían estar las leyes orgánicas, subordinadas a las leyes orgánicas, las ordinarias, luego los decretos leyes y finalmente los reglamentos. Siendo que la Constitución es la más importante de nuestras estructuras jurídicas, Venezuela se constituye un Estado de Derecho democrático y social de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo. Además de eso, el artículo 63 consagra que el sufragio es un derecho, se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas, y la ley garantizará la personalización del principio, el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional. La representación proporcional es un concepto que queremos explicar como centro, como core de esta exposición. El artículo 186 de la Constitución pues ahonda, profundiza un poco más y establece que cada entidad general elegirá como sus diputados en función de la distribución geográfica. Los pueblos indígenas también tendrán una representación, que habrá diputados suplentes para los diputados, pero que siempre habrá representación proporcional. Dice que todos los diputados serán elegidos en cada entidad general por votación universal, directa, secreta, y que todos ellos, cada uno de esos diputados tendrá las mismas características, todos serán electos de manera personal. Es decir, nuestra Constitución en ningún momento prevé la posibilidad de que existan diputados que no sean electos de manera personal, como lo son los diputados de la lista, los diputados lista que actualmente estamos viendo. Para ello les traemos un ejemplo. Pero aquí hay un poquito de delay tecnológico. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo que les estamos trayendo? Nosotros les estamos trayendo un ejemplo en el cual aspiramos que se pueda visualizar cómo con menos cantidad de votos se puede obtener mayor cantidad de diputados, lo cual significa una violación al principio de representación proporcional. Esto lo vimos ya una vez expuesto en las elecciones parlamentarias del año 2010 y lo vimos de nuevo, se repitió en las elecciones regionales que sucedieron el 16 de diciembre pasado. La preocupación es que, bueno, las fallas de tecnología, no somos muy amigos de la tecnología, está pasando eso. Pero la preocupación es que del principio de representación proporcional por parte del ministerio, como hemos convenido en llamar, el Ministerio Electoral de Venezuela, permitiéndose que haya mucho más representantes de los que deberían existir por parte del partido de gobierno, teniendo una minoría de votos. Voy a dar una pausa, por favor, Ricardo. A los radioescuchas les pedimos disculpas porque estamos teniendo problemas técnicos, pero como lo lógico en estos momentos es asumir y seguir en el foro que estamos dando, hoy mientras mi compañero Luis Moreno arregla la parte técnica porque él está trabajando con láminas, yo voy a iniciar mi exposición. Los conceptos de democracia y de elecciones están íntimamente ligados. Por lo general, cuando la gente habla de elecciones, inmediatamente las asocia con la democracia. Pero resulta que esto no es verdad. Los estudiosos en materia electoral se han dado cuenta que las elecciones pueden darse en sistemas políticos que no sean precisamente la democracia. Y por eso han dividido en tres tipos de elecciones. Las elecciones competitivas,
que son las elecciones que se dan en un sistema democrático, donde tiene una posibilidad de elegir, hay posibilidad de libertad de elección, se puede cambiar el gobierno, hay una legitimación del sistema político. Totalmente en la acera de enfrente de lo que son las elecciones competitivas, nosotros tenemos las llamadas elecciones no competitivas, que son las elecciones que se dan en los sistemas políticos conocidos como totalitarios. En esos sistemas no hay libertad de elección, no puede haber legitimación del sistema político. Pero dentro de estas dos puntas, por decirlo de alguna manera, democracia, elecciones competitivas, tenemos el totalitarismo, elecciones no competitivas. En el medio hay una fina gama de elecciones que se llaman semicompetitivas, es decir, que tienen apariencia de competitivas, pero que no lo son. ¿Por qué? Porque sufren de, vamos a decir, de ciertas deficiencias que a la hora de la verdad ni puedes elegir, ni tienes libertad de elección, ni legitiman. O sea, legitiman el sistema político porque la gente cree que son unas elecciones competitivas. Entonces la gente esos resultados los da como ciertos. Pero cuando tú haces el análisis del tipo de elección que tiene, donde hay varios candidatos, pero hay una manipulación de tal magnitud que ese otro candidato no tiene chances, cuando tú dices, wow, aquí estamos en presencia de unas elecciones semicompetitivas. ¿Qué son? Esto va a venir, vamos a decir, a ser muy importante cuando estemos definiendo qué es lo que está pasando en Venezuela. Cuando hablamos de elecciones competitivas, elecciones en democracia, inmediatamente nos viene a nosotros el concepto de elecciones auténticas. Las elecciones auténticas son aquellas que se dan, que tienen tres características fundamentales, que son la imparcialidad del órgano rector de las elecciones, la transparencia y el secreto al voto. ¿Por qué es tan importante las elecciones auténticas? Porque en varios instrumentos internacionales se ha recogido la obligación de que en los países democráticos las elecciones tengan que ser efectivamente elecciones auténticas. Es así como, por ejemplo, les voy a leer lo que dice precisamente la Carta Interamericana. El artículo 21 de la Declaración de Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directa o indirectamente. Dice: la voluntad del pueblo deberá realizarse bajo elecciones auténticas. Asimismo, el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica dice textualmente lo mismo: el derecho a votar, ser elegidos en elecciones auténticas realizadas por sufragio universal y secreto. ¿Qué sucede en esta situación? Para analizar cuál es una elección auténtica, uno lo primero que tiene que ver cuál es el órgano que está rigiendo el proceso electoral. ¿Es un órgano imparcial? ¿Es un órgano que está supeditado a la normativa? ¿O es un órgano que está supeditado a otros intereses? Viene al caso esta situación porque en las elecciones de Honduras, que yo tuve la oportunidad de ser observador internacional, la manera de que nosotros pudimos determinar que las elecciones en ese año de Honduras fueron elecciones auténticas fue por la imparcialidad de las autoridades, por el cumplimiento de las normas estrictas, porque eso forma parte del conocimiento de unas elecciones auténticas. Cuando un órgano electoral empieza a cambiar las normas electorales, los principios, a través de circulares y reglamentos, eso crea una desconfianza para el electorado. Entonces, la imparcialidad del órgano electoral es sumamente importante. La transparencia, que el evento electoral sea de tal magnitud que presente confiabilidad, que presente certeza, que la gente esté convencida que su voto va a ser respetado y que los actores políticos también tengan una participación
en todo el proceso electoral que tengan la garantía de que ese proceso electoral está organizado de tal manera que no pueda haber triquiñuelas, como dicen en Venezuela, o fraudes que puedan en un momento tergiversar la voluntad popular. Y la última característica es el secreto al voto. ¿Por qué? Porque si uno manipula, si la persona que va a votar tiene miedo de que su voto sea conocido por otro, evidentemente ahí no hay libertad de esa persona para expresar su voluntad. Entonces, esos tres principios, imparcialidad en las autoridades, transparencia y secreto al voto, es lo que da las características de unas elecciones auténticas y, como decíamos al principio, pertenece a las elecciones competitivas, que son las elecciones que se dan en un sistema político conocido como democracia. Ya entrando entonces al tema venezolano, cuando nosotros analizamos qué es lo que está pasando en Venezuela, nos damos cuenta que en Venezuela los procesos electorales están totalmente viciados. ¿Por qué? Porque el máximo órgano electoral está vinculado directamente con las autoridades, vamos a decir, el gobierno. De tal manera que nosotros tuvimos la oportunidad este año, antes de las elecciones del 14 de abril, que la presidenta del Consejo Nacional Electoral usara un brazalete, brazo izquierdo, distintivo de compromiso con la revolución bolivariana. Eso ya le da a uno una clara señal inequívoca de que la rectora presidenta del Consejo Nacional Electoral tiene una vinculación de compromiso con el régimen. No solamente ella, las otras dos también, Sandra Oblita y la doctora Socorro Hernández. Es decir, que el órgano electoral venezolano está totalmente subordinado al Poder Ejecutivo. Entonces ya ahí ese principio de imparcialidad obligatoria para unas elecciones auténticas ya no lo tenemos. Pasamos entonces al segundo principio de la transparencia. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela el registro electoral, que hasta el año 2006, el registro electoral es lo que llamamos el padrón electoral, el que contiene todas las personas que tienen derecho a votar. El registro electoral hasta el año 2006 se entregaba con las direcciones de los electores. Las personas iban, los partidos políticos verificaban, Pedro Pérez, cédula tal, tiene tal dirección, y podían constatar la existencia real de ese elector. A partir del año 2006, el Consejo Nacional Electoral dejó de aplicar la norma y, peor aún, en una reforma de ley en el año 2009, eliminó del padrón electoral las direcciones. Es decir, que los partidos políticos no tienen cómo saber si esos 19 millones de electores que supuestamente forman parte del padrón electoral son o no son reales. Hay una circunstancia bastante curiosa. En 10 años el censo ha crecido un 14%, pero en 10 años el registro electoral ha crecido un 58%. Eso es algo que en ninguna parte del mundo, eso le resta totalmente credibilidad a lo que viene a ser el padrón electoral. Aunado a eso, tenemos unas máquinas que son bidireccionales que transmiten, donde la oposición por alguna razón no tiene acceso total a todo lo que hay en esas máquinas. Y esto es tan cierto que en este proceso electoral del 14 de abril, nosotros, vamos a decir, la oposición exigió que se nos entregara y se hiciera una auditoría integral. Esta auditoría integral tenía que tener los cuadernos de votación, las captahuellas, las bitácoras, las máquinas de votación y las papeletas, y que todos estos 4 elementos, esos 4 instrumentos electorales, tenían que hacer perfecta conexión. Si en el cuaderno hay 100 electores, tienen que haber 100 papeletas, aunque digan nulas, tiene que haber 100 huellas registradas y tiene que haber 100 emisión de votos. ¿Qué pasó? El Consejo Nacional Electoral no permitió esa auditoría. Al no permitir la auditoría, ¿qué está haciendo el Consejo? Atentando contra el segundo principio, la transparencia. Porque si yo no puedo revisar el proceso electoral, las máquinas, las captahuellas, eso yo no puedo confiar en lo que me están diciendo.
eso es parte de la tragedia del pueblo venezolano. Un sistema electoral con autoridades totalmente parcializadas, un proceso electoral viciado desde el registro, desde el padrón electoral, desde el registro hasta las máquinas, que son quien da en definitiva el escrutinio, y el último elemento, el secreto al voto. Nosotros tuvimos la oportunidad en este proceso electoral de tener videos, fotografías, donde cuando la gente iba a votar, iba a emitir su voto, iba una persona atrás y veía por quién votaba. Nosotros sostenemos, eso no hace falta ver los cuadernos, eso se ve porque están los videos y fue más de 1 millón de votos. Es decir, que en Venezuela las elecciones no son auténticas, las elecciones no son competitivas. Entonces, ese concepto de que porque haya elecciones hay democracia está totalmente desvirtuado. ¿Por qué? En Cuba también hay elecciones. ¿Qué pasa? Que en Cuba las elecciones son no competitivas, que era lo que hablábamos al principio de la ponencia, que es el otro extremo. Resulta que en Venezuela está transitando por esa delgada línea de las elecciones semicompetitivas, que no son de democracia, que no son de totalitarismo, pero son de un autoritarismo. ¿Qué trae como consecuencia esa situación? Que la comunidad internacional asume que como hay elecciones y no analiza cómo se está dando el proceso electoral, terminan legitimando a los gobernantes en Venezuela. ¿Qué es una de las cosas que nosotros mantenemos? El petróleo, así como para nosotros ha sido una bendición durante muchos años, para nosotros el petróleo hoy ha sido nuestra mayor desgracia. Y ha sido nuestra mayor desgracia porque el hoy difunto Hugo Chávez, que el que uno dice que no volverá, él hizo muchísimos contratos con diferentes países, y de esta manera hay un compromiso de intereses de la comunidad internacional en el petróleo venezolano. Yo quería que me pasaran una lámina que lamentablemente no me pasaron, donde se veía cómo países como República Dominicana, Uruguay, que no tienen el potencial para hacer excavaciones profundas de crudo pesado, tienen contratos con Venezuela. Contratos que después subarrendan y después tienen una ganancia, pero no tienen, vamos a decir, no son por naturaleza su negocio, sino que están en ese negocio precisamente para cuando hay una situación irregular en Venezuela, sale la gente de UNASUR, sale la gente del ALBA, y la propia OEA ha de una vez estigmatizar y a decir que en Venezuela hay elecciones y hay democracia. Entonces, yo creo que es importantísimo que la comunidad internacional vaya entendiendo que este proceso electoral del 14 de abril fue totalmente fraudulento, que hay miles y miles de pruebas de esta situación, que la negativa por parte del Consejo Nacional Electoral de hacer una auditoría integral nos da la razón, y que entienda que en el momento que el pueblo venezolano decida, digamos, que sacar del poder a Nicolás Maduro, porque se robó las elecciones, no será en ningún caso un golpe de Estado, sino será la restitución de la democracia en Venezuela. Eso es. Ya, bueno, Ludwig. Bueno, realmente le doy gracias a Ana Mercedes, siempre hemos estado en contacto a pesar de la distancia, y gracias a las tecnologías de información y a las telecomunicaciones hemos podido mantener siempre un constante flujo de comunicación. Y es nuestro interés de que los venezolanos, y además los amigos del mundo, podamos ver que existe todo un espectro. Realmente el mundo no es blanco y negro, como nos lo han presentado, sino que existe toda una variabilidad en la gama de conceptos, de criterios, de apreciaciones sobre este complejo tema que es el tema electoral.
Para continuar con la presentación, que pues, lamentablemente se vio dañada en la computadora, voy a echar mano de una página web amiga, de una página web donde hemos estado colaborando y los invito a que si es posible la visiten, que es la página web de SDATA. La página web de SDATA en el año 2010, nosotros tuvimos oportunidad de subir esta presentación que concluye con el concepto del gerrymandering, que es lo que veníamos explicando y que tememos que vaya a suceder de nuevo, como ya ha sucedido 2 veces en nuestro país. Como les decía, el artículo 187 de la Constitución habla, 186 de la Constitución habla de cómo es la representación proporcional, y para ello lo que hacemos es, primero que todo, visualizar la pirámide de Kelsen que nos indica que por encima de todas las leyes y de todas las normas está la Constitución de la República de cada país. Nada puede estar encima de la Constitución. El artículo 2 establece cómo son las características y el artículo 63 le hacemos mucho énfasis, puesto que la ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Más allá, el artículo 186 de la Constitución habla de conceptos que son muy importantes, como lo son que cada uno de los diputados es electo con las mismas condiciones. Todos deben tener la posibilidad de ser electos por votación universal, directa, personalizada y secreta. No puede ser que haya unos diputados electos de manera secreta y unos que sean electos de manera pública. No puede ser que haya unos diputados que sean electos de manera personalizada y otros que no lo sean. Si vemos esta muestra, esta gran cantidad de cuadritos y logramos averiguar cuáles son sus preferencias, y ellos nos contestan de manera pública que a algunos les gusta el negro y a otros les gusta el rosado, y decidimos analizar esa gran población en base a una pequeña muestra, podríamos ver pues que están ahí distribuidos de una manera bastante aleatoria sus preferencias. Si los estudiamos por líneas, podríamos ver que en la primera línea 3 les gusta el rosado y 7 el negro, en la segunda van más o menos parejos, y al final, pues la preferencia total sería de 44 a favor del rosado y 56 a favor del negro. Una proporción, digamos, que representa de una u otra manera la preferencia de los venezolanos. Si a esas 100 personas de la muestra les pidiéramos que eligieran a unos representantes, lo deberíamos hacer por el método de los cocientes de Hund, y entonces veríamos más o menos la siguiente distribución. Esos 44 que les gusta el rosado, al dividirlos por el primer cociente daría 44, por el segundo cociente daría 22, y así sucesivamente. Luego de haber dividido cada uno de esos números por sus respectivos cocientes, los llevaríamos a elegir cuáles son los puestos. El primer puesto lo llevaría el cociente más alto, y el negro se llevaría el primer puesto, el 44 sería el segundo, el 28 sería el tercero, el 22 sería el cuarto, y el 18.67 sería el último de los 5 escaños, aplicando estos cocientes, y veríamos que esos 5 diputados para representar a la población de 100 personas se ven bastante bien representados gráficamente con respecto al universo de 58-44. Bien, sin embargo, hay una ley que viola esta representación proporcional. Hay una ley que se monta por encima de la Constitución. Y en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales vemos que esa ley determina que para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional, de los consejos legislativos de los estados y de los consejos municipales y demás cuerpos popular, un sistema electoral paralelo, en el cual algunos de los diputados serán electos de la forma siguiente, con personalización del sufragio para los cargos nominales y por otra parte de representación proporcional para los cargos de lista. Ahora, lo curioso de esta ley es que ella establece lo siguiente, fíjense ustedes, en ningún caso habrá incidencia de los electores nominales sobre los electores listas. Para nosotros ese segundo parágrafo del artículo 8, que establece que en ningún caso la elección nominal incidirá en la elección proporcional, viola, en 2 líneas, viola la Constitución.
Porque la Constitución establece que todos los diputados deben ser electos de la misma forma, universal, directa, personalizada, secreta y con representación proporcional. Pero con un solo parágrafo se tacha un artículo de la Constitución y se viola la proporcionalidad. Fíjense ustedes cómo funciona esto. El mismo grupo de 100 electores, donde había 44 a favor de una preferencia y 56 a favor de otra, es dividida artificiosamente con algo que se denominan circuitos o circunscripciones. Cada una de esas circunscripciones va a elegir los diputados o los representantes por separado. En la primera circunscripción, que aquí tenemos señalada, vamos a ver cómo los rosados obtienen 12, una mayoría. En la segunda circunscripción, que también es pequeña, los rosados obtienen 11. En la tercera circunscripción vuelven a obtener 11 contra 9, es decir, obtienen pequeñas mayorías en cada una de esas circunscripciones. En este pequeño circuito obtienen 7 contra 5, de nuevo ganan los rosados, y en un circuito muy grande, entonces se permite que los negros, los que tienen la preferencia por el color negro, ganen con 24 diputados, una abrumadora mayoría. De esta manera, los mismos 100 electores, pues obtienen una representación completamente diferente a la que habíamos visto antes. Obtienen los rosados en el primer circuito un diputado, en el segundo un diputado, en el tercero un diputado, en el cuarto pierden y en el quinto obtienen otra vez un diputado. Y de esta manera, dibujando circuitos artificiosos y permitiéndose que los diputados sean electos de una manera diferente, algunos por lista y otros mediante una representación nominal, entonces vemos que estas 100 personas, de los cuales 56 les tienen una preferencia por el color negro y 44 tienen una preferencia por el color rosado, ven circuitos, sus colegios, representados de una manera totalmente diferente. Esta tecnología electoral proviene de Massachusetts, donde por ahí por el año de 1816, el gobernador Jerry, pues se vio que estaba perdido y decidió redibujar los circuitos del norte de Massachusetts en algo que los reporteros de la época denominaron como una salamandra, un monstruo. Y de ahí, de la salamandra, del gerrymandering, proviene este término, el apellido de Jerry, con lo que continúa mandering de la salamandra. Esta grave situación en la cual se permite que una ley se monte por encima de la Constitución, a pesar de que fue alertada oportunamente. En el año 2009, cuando se estaba discutiendo, como les mencionábamos ayer, la elaboración de esta LOPRE que derogó la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, pues es la que favorece que con un sistema paralelo en el cual los diputados lista no tienen incidencia sobre los nominales, un solo partido se pueda llevar todos los escaños si se hace una adecuada manipulación artificiosa de los circuitos electorales, que no son conceptos que la Constitución prevé, porque la Constitución prevé entidades, no prevé que una entidad como es el municipio pueda ser dividida en 5 comunas o en 5 parroquias, no. Si se van a elegir los representantes de un municipio, todos los representantes tienen que ser electos de la misma forma, de forma universal, secreta, directa, con representación proporcional. Pero al permitirse, no solo al hacerse la violación de la Constitución, sino al permitirse que esta violación de la Constitución se ponga en funcionamiento pleno con una Constitución, con una ley, electoral, y luego con un reglamento que también fue violatorio de la Constitución porque salió al ruedo este reglamento cuando no debió haberlo realizado, y esto está impugnado ante el Tribunal Supremo de Justicia, pues se obtiene que el gerrymandering para las elecciones del venidero 8 de diciembre nos van a colocar con mucha seguridad en una situación de desventaja, teniendo amplia representación, como ya quedó bien demostrado el 14 de abril pasado, que somos mayoría, que los demócratas, que los que rechazamos esta invasión y este grosero aprovechamiento de nuestros recursos, pues estábamos dominando en cuanto a número en el país, pero gracias a este tipo de manipulaciones artificiosas, pues no se ha logrado que tengamos éxito en esta situación. Bueno, finalmente quería pues compartir con ustedes una de las cosas que ha permitido que esto suceda en
en Venezuela es la aplicación de las máquinas de Smartmatic, y quiero compartir con ustedes brevemente este video que está disponible en YouTube, donde pudimos observar lo que sucedió en el año 2010. En el año 2010 las máquinas de votación Smartmatic fueron estuvieron también presentes en las Filipinas, y esto fue, digamos, un epílogo después de las elecciones de un reclamo que se produjo en el Parlamento con respecto a los representantes de esa empresa. Does not have the same time. Using, for example, a reservation system named Esquiva, if the time and date would not coincide, then that message would be rejected as a precaution. So we're just wondering why, in the case of Smartmatic, you did not have this kind of a precaution to make sure that the times are synchronized with each other, because it would be anomalous, very obvious, Mr. Chairman, that when there are two entities communicating, whether these are human beings or machines, they should be communicating at the same time and date. Sir, if I may, the reason why that doesn't happen is because for the PICOS, remember, it operates standalone. From the moment it leaves the warehouse in Cabuyao, it never joins any network or talks to any other computer until the election is completed and the results are transmitted. So you can look at it as the PICOS being blind and actually believing in the one only clock it has, which is its internal clock. Other than that, it has no other reference to compare to. And the example you've just given us, the computer of the tribal agency is actually synchronizing with time servers over the internet. And even if you switch the time, if you have the proper settings, it will go back to the right time once it sees the reference of the time server. But the PICOS is standalone, so it has no one to compare to. It basically has no one to tell them your time is wrong. So what you're saying, what you're telling us is that the server is the one that dictates whether it will accept the message or not, irrespective of the time being used by the sender. The server is not looking at the time, but rather the digital signatures and the contents of the package being generated by the PICOS. But if that's the case, Mr. Chairman, what's the use of having a time as far as the PICOS sender is concerned? What's the purpose of the time if that is immaterial? The time gives you the sequence of the actions, and when you actually if I may interrupt, as Congressman Goller says, if this sequence can be delayed to 10 in the evening, what the heck? My God. Sir, your assurance was that anything that happens between 7 a.m. and 7 p.m. would be reflected as 7 a.m. to 7 p.m. I didn't know that 7 a.m. to 7 p.m. could be moved to 10 in the evening. Do you realize what a fool you have made, sir, of the legislators who passed this law? I understand, sir. With all due respect, it's an unforeseen situation. Unforeseen? Yes, sir. That was the principal guarantee that this would be an honest election. That we would know digitally what would happen during election day and during the election hours. And you do, sir, if I may. No, don't forget that. The sons of business. You had us standing here guaranteeing to the public and the world that even if fraud is committed, we would be able to trace it. We never said that fraud could not be committed. But you said we could trace it. And now you tell me that at 10 in the evening you could do it and we would never know. No, sir. I stand by our promise. Bueno, es bastante fuerte ver la reacción de la Cámara luego de lo sucedido, ¿eh? Y nosotros queremos compartir con ustedes finalmente un breve video sobre lo ocurrido pues con las máquinas allá en nuestro país, en Venezuela, que para nosotros es importante y que queremos pues que ustedes
repasen y recuerden. No deciden nada. Quienes contabilizan votos lo deciden todo. José Stalin. El verdadero secreto para instaurar una dictadura comunista en el siglo XXI es hacer creer a todos que el pueblo respalda sus necesidades y el poder. Es por eso que desde su llegada a la presidencia, Hugo Chávez y ahora sus herederos ilegítimos mantienen en marcha un complejo y costosísimo aparato electoral 100% controlado electrónicamente, que le permite al régimen seguir en el poder, porque no le hace falta ganar las elecciones, sino convencer a Venezuela y al mundo que el pueblo sigue eligiéndolos. En Estados Unidos, Italia, Alemania, Irlanda y Holanda, los gobiernos y la gente le han dado un rotundo no a la llegada del voto electrónico, porque temen que se use la tecnología para secuestrar la soberanía de los pueblos. En Venezuela no solo se adoptó el voto electrónico, sino que adicionalmente se digitalizó el sistema de información sobre el elector, utilizándolo para crear una base de datos que hace creer a los ciudadanos que el gobierno sabe por quién vota. Estas máquinas, conocidas como captahuellas, buscan destruir la confianza en el secreto del voto que aún pudiera sobrevivir. Smartmatic, la empresa que diseñó el sistema automatizado venezolano, está siendo investigada por el gobierno de Estados Unidos. En las últimas elecciones presidenciales, el 14 de abril, Venezuela y el mundo fueron testigos de la manipulación electrónica de la voluntad popular. La auditoría del proceso y al sistema la realiza a puertas cerradas el mismo Consejo Nacional Electoral, quien es parte interesada y árbitro de supuestas irregularidades. Como decimos los venezolanos, ellos mismos se pagan y se dan el vuelto. ¿Y quién supervisa el poder electoral? Es cierto que el sistema manual no es infalible, pero para hacer trampa hace falta negociar votos y alterar actas. Con el sistema automatizado, un simple código produce variaciones en miles de centros de votación, capaces de inclinar el resultado a favor de un candidato. Los operadores que intervienen en las máquinas también los selecciona el Consejo Nacional Electoral y nadie supervisa su escogencia. Las máquinas emiten una papeleta que le confirman su opción al elector. Los rectores del Poder Electoral han prohibido contar las papeletas, argumentando que el proceso de votación concluye al momento de seleccionar un candidato. Para proclamar al ganador, el Consejo Nacional Electoral solo toma en cuenta los votos registrados en las máquinas. Smartmatic, con la complicidad del poder electoral, se ha convertido en el asesino electrónico de la democracia en Venezuela. Las naciones más desarrolladas del mundo han rechazado la automatización de las elecciones. Bajo una premisa fundamental, no confiamos en computadoras para contar. Estas decisiones tomadas por países ratifican la determinación de los venezolanos de exigir la jurisdicción. Hoy las elecciones ya no le pertenecen al elector, sino al régimen. Mientras el voto automatizado continúe, no hay posibilidad de que escojamos a nuestros representantes. El voto electrónico es el arma de las nuevas dictaduras para manipular la elección de los ciudadanos. ¡Defiende tu voto! Defiende la democracia. Bueno, y así pues concluimos esta presentación. Ya escucharla. Licenciado Sergio Ramos, mi preocupación es en términos de que ante todo este fraude electrónico que se está produciendo en Venezuela, ¿cómo el pueblo venezolano puede tener una garantía de un recurso judicial independiente que pueda verdaderamente aquilatar y decidir imparcialmente sobre esta manipulación electoral de modo electrónico? Cuando hemos estado observando que el Tribunal Supremo de Venezuela ha sido un tribunal que ha estado controlado por el Ejecutivo y dictando
una serie de medidas que están en contra de articulados claros y específicos de la Constitución venezolana, y se ha visto ahora mismo en el proceso de sucesión tras la muerte de Hugo Chávez. Entonces, la preocupación es qué recurso va a tener el gobierno, qué recurso legal, qué recurso va a tener el pueblo de Venezuela para poder defender ante un instrumento judicial este fraude electrónico. Esa es mi pregunta. Nuestra convicción es que no hay recursos judiciales posibles. Estamos convencidos de que lamentablemente el gobierno infiltra a personas afectas a su ideología dentro de las filas de quienes nos deberían estar defendiendo, inclusive dentro de la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad. Y también sabemos que en el CNE, en el actual Consejo Nacional Electoral, hay 3 rectores que deberían haber entregado sus cargos, pues el artículo 296 de la Constitución establece taxativamente que durarán 7 años en sus cargos, y luego de los 7 años no establece ningún mecanismo para que se queden. Por lo tanto, su permanencia es violatoria. Los otros 2 rectores o las otras 2 rectoras, cuando entraron al Consejo Nacional Electoral, lo hicieron desde la nómina del CNE. Son 2 personas que participaban activamente, en el PSV, con actos de proselitismo político, como lo vimos ayer en la gráfica. Específicamente la rectora Socorro Hernández. Ustedes teclean en buscador Socorro Hernández PSV y sale la foto de Socorro Hernández vestida pues con una franela del régimen. Entonces, si nuestros testigos y nuestros representantes en la Comisión Electoral son afectos al régimen, si en el CNE tenemos 3 rectores caducos y sus decisiones son nulas por su caducidad, y otros que son del PSV y la Constitución también anula su presencia por hacer afectos al régimen, y tampoco tenemos, por lo tanto, en ese segundo peldaño ninguna posibilidad de éxito. Y finalmente, en el Tribunal Supremo de Justicia vemos cosas como esta, y lo que quiero compartir con ustedes. Yo voy a hacer una pregunta al auditorio. ¿Es posible con rapidez y con excelencia transformar el Poder Judicial venezolano? Tribunal Supremo de Justicia que grita viva voz, va, esta vez no se va. Al pueblo solamente le queda una vía, y es imponer condiciones electorales. Sí estamos de acuerdo en que se debe votar el 8 de diciembre, pero lo que queremos es elegir, no solo ir a votar para volver a confirmar por enésima vez esta basura en la que han convertido nuestra política. Imponer desde actos de calle organizados y bajo el apoyo, y se lo imploramos a ustedes en esta primera visita internacional, bajo el apoyo de los países hermanos, que ya no solamente pueden ver los efectos políticos y los efectos económicos de la debacle de Venezuela, sino también los efectos ambientales que se están produciendo por los derrames petroleros, por la destrucción de nuestras refinerías, como lo que sucedió en Amuay, por la expulsión de gases y de hollín en toneladas al ambiente. Bueno, pues que apoyen a estas manifestaciones que deben surgir en el electorado venezolano, en la población venezolana, manifestaciones que deben ser pacíficas, manifestaciones que deben ser organizadas, que deben ser multicéntricas, para evitar pues que nos mantengan en esta situación por 50 años, como lamentablemente le ha sucedido a nuestro hermano país cubano. Desde radionext.com a la doctora Ana Mercedes Díaz, nos gustaría hacer la pregunta, volver a puntualizar los puntos donde se identifica que tenemos una democracia semicompetitiva.
no se trata de una democracia semicompetitiva, sino de un tipo de elección que se llama una elección semicompetitiva, porque no cumple con los estándares que son, vamos a decir, los exigidos para que en un sistema político como es la democracia se dé las elecciones auténticas. Decía que los 3 principios fundamentales de las elecciones auténticas es la imparcialidad del órgano electoral, la transparencia del proceso electoral y el voto secreto. Sin esos 3 elementos no hay elecciones auténticas. Si no hay elecciones auténticas, no estamos en frente de una democracia. Tenemos otra pregunta desde radionet.com. Vamos a buscarla por acá. ¿Cuál es la función que ustedes ven desde contra este tema de fraude electoral de la mesa unidad en el exterior? ¿Qué debe hacer la mesa unidad en el exterior? ¿Es registrar votos, es buscar votantes, es hacer otro tipo de apoyo al sistema? Yo creo que la labor de los que estamos fuera del país es sumamente importante, porque somos nosotros los voceros los que podemos decir lo que allá adentro no pueden decir. Nosotros hemos tenido 2 compatriotas presos por hablar del fraude electoral en Venezuela, que fue Osvaldo Álvarez Paz y Alejandro Peña Esclusa. En el momento en que ellos empezaron a cuestionar el proceso electoral dentro de Venezuela, los pusieron presos. Afortunadamente ya los 2 están libres, no pueden salir del país, pero están en libertad. ¿Qué podemos hacer nosotros los venezolanos en el exterior? Ser voceros de esta situación, denunciar ante el mundo qué es lo que está pasando en los procesos electorales en Venezuela. ¿Cómo es posible que el órgano electoral esté supeditado al régimen? ¿Cómo podemos estar utilizando máquinas que van y vienen? Es decir, la labor del venezolano que está hoy afuera no es otra que denunciar la falsedad y la farsa electoral que se lleva a cabo en Venezuela, porque de esta manera lograremos que la comunidad internacional entienda que lo que hay en Venezuela es un disfraz de democracia. Una otra pregunta desde radionet.com, doctor Moreno, y era referente a esa última, aquí dice propaganda de las máquinas, pero la explicación de cómo las máquinas de Smartmatic son parte del complot del sistema electoral. Quizás tú puedas abundar un poco en ese tema. Bueno, fíjate, la manera en la cual las máquinas son parte del complot comienza por el hecho de que son tremendamente complicadas de auditar. Son máquinas en las cuales, si ustedes ven cómo se ocurren las auditorías dentro del CNE, y los invito a que vayan a la página web del CNE, donde ustedes pueden ver que ellos en efecto realizan auditorías y que esas auditorías producen resultados absolutamente indecibles, pues tienen irregularidades, y esas irregularidades pues no producen resultados. Nosotros vemos, por ejemplo, de que ellos hacen una línea de producción y que en esa línea de producción seleccionan una cantidad de máquinas. Esa cantidad de máquinas que seleccionan en la línea de producción las colocan en unos estantes bajo unas cámaras, y esas cámaras visualizan las máquinas que han sido seleccionadas al azar durante todo el proceso. Pero todas las demás máquinas que no han sido seleccionadas, nadie las sigue revisando. Y esas máquinas son transportadas por el Plan República, que tiene un componente de la milicia, que es un cuerpo pretoriano al servicio del gobierno, que obedece al gobierno, que no existe dentro de la Constitución, pero que existe en la vida real, por lo tanto está al margen de la ley, y ese grupo de personas son capaces de hacer cualquier cosa con las máquinas que no están siendo vigiladas. Entonces, es muy curioso, pues se selecciona al azar un grupo de máquinas y las demás, pues no. Específicamente, ¿cómo pueden actuar las máquinas Smartmatic? Bueno, cambiando la voluntad del elector. Si el elector presiona una opción y sale una papeleta con otra opción, usted no tiene derecho a corregir ese voto.
la máquina altera el voto por usted. Si la máquina saca una papeleta en blanco, si usted vota por una pera y espera que salga una pera en el papelito, no es que salga una manzana, es que no sale nada y sale el papelito en blanco, usted se ve obligado a colocar esa papeleta dentro de la caja de resguardo y a creer en su buena fe que la máquina va a registrar dentro de su memoria que usted votó por pera. Otra de las cosas que suelen hacer las máquinas es, y esto lo ha estudiado muy bien el profesor Genaro Mosquera, Luis Genaro Mosquera, jefe de estadística de la Universidad Central de Venezuela, él ha encontrado que en 5.000 centros, que son centros claves, elección tras elección, el gobierno gana 60-30 al gobierno. 66-33 es un estándar. Si son 500 votos, bueno, 66% de los votos a favor del gobierno. Si son 300 votos, 66% a favor del gobierno. En 5.000 centros de votación en los cuales nunca hemos tenido testigos, nunca hemos tenido actas y nunca hemos tenido tampoco la posibilidad de revisar los cuadernos de votación. Entonces las máquinas lo único que hacen es favorecer la inyección de personas como las que vimos ayer, ese 1.513.000 electores que no tienen huella digital. Pues si usted vota con una máquina, usted permite que una máquina invente a estos electores que no sabemos si existen, pero que es obvio sospechar que no existen. Y además esas máquinas es una transmisión bidireccional, ellas están conectadas a una máquina captahuella e intimidan. Esto es una manera de hacer fraude, sin necesidad de que te cambie el voto. Tú vas a votar con una máquina que tiene un lector de huellas digitales y tú puedes temer que tu huella sea enlazada con el voto. Y hay una cosa muy curiosa que nos ha pasado, y es que, ya ustedes van a ver este pequeño video. El año pasado, en una de las auditorías que fueron, en una de las auditorías para el 14 de abril, se detectó que la clave del BIOS de cada una de las máquinas de votación había sido compartida con los miembros del PSV. Cuando los miembros del PSV tuvieron esa clave, pues desbloquearon una de las máquinas en una de las presentaciones del CNE ante los ojos de todos, y eso generó una reacción inmediata por parte de la mesa de la unidad que denunció que el PSV tenía la clave del BIOS, y el BIOS pues es un programa pequeño, una memoria que tiene cada computadora y que le indica a la computadora qué es lo que va a hacer desde que usted la enciende. Esta clave del BIOS que estaba en posesión del PSV, a decir de la gente implicada en este asunto, era la única clave que tenía. Pero fíjense que Félix Arroyo, que es el jefe de la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad, al ser preguntado sobre esta tenencia de la clave del BIOS, dijo lo siguiente. La pregunta es, ¿hay riesgo de que se sepa por quién voté? Es decir, ¿podría haber un riesgo en el secreto del voto? En absoluto. Este BIOS es un programa muy limitado, pero muy limitado. Lo único que va a hacer es decir, arranca el disco duro, arranca el pendrive. Él no tiene la capacidad, el BIOS, de cambiarme ningún programa, de nada. Es más, si yo fuera más allá y agarrara el disco duro y lo cambiara y pusiera otro programa, eso va a ser rechazado. Porque el sistema de seguridad revisa una clave para cada máquina que tiene que estar en ese disco duro, que tiene que estar en esos programas, que lo van a revisar tanto en el momento de votación como cuando se envíen los datos. ¿A que sí? Voté, es decir, ¿podría haber en el secreto del voto? Es muy limitado. Lo único que va a hacer es decir, arranca del disco duro, arranca del pendrive. Él no tiene. Fíjense ustedes, cuando se hizo pública esa clave, el propio jefe de la Comisión Técnica de la Mesa de la Unidad dice que el programa lo que hace es decirle a la máquina, arranca desde el disco duro o arranca desde un pendrive. Y si usted tiene en un pendrive y un sistema operativo con un programa que le adivine el voto, que le cambie el voto, pues el programa perfectamente se va a ejecutar desde el pendrive al cual haya sido direccionado desde el BIOS. Está perfectamente declarado y les invito a que revisen estas declaraciones sobre qué es lo que hace el BIOS desde el punto de vista de lo que está
reconociendo Félix Arroyo en este video, y se lo pregunten a una persona que sepa de computación. Si él dice que el BIOS lo que hace es decidir, arranca desde el disco duro, que es el sitio desde donde debería arrancar la computadora con la cual se vota, o arranca desde el BIOS, perdón, desde el USB, desde el pendrive. Y si usted tiene en el pendrive conectado un sistema operativo hackeado, pirateado, que le adivine el voto, entonces quizás lo que sucedió con esos 900.000 compatriotas a los cuales Maduro hace alusión diciendo que se les supo por quién votaron con número de cédula, identidad y todo, fue que esas máquinas fueron hackeadas en el BIOS, se les indicó que arrancaran desde un pendrive, y el pendrive de esas máquinas donde votaron los 900.000 chavistas que con cédula, según Maduro, se sabe que votaron en contra de él, registraron en efecto el voto y la identidad del elector, de modo tal de que se perdió el secreto del voto. Pero más allá, si el BIOS ordena un pendrive que sea el que ejecute todo el sistema desde el cual va a trabajar la computadora, perfectamente es posible que se cambien los votos. Y después de la elección, usted lo único que tiene que hacer es, como el pendrive ordenará que los votos se graben en una memoria y los votos van a quedar en una caja que no nos dejan abrir y no nos dejan revisar, usted lo único que tiene que hacer es sacar el pendrive con el código malicioso, apagar la computadora, y cuando lo vuelva a abrir, bueno, aquí tenían que votar 400 personas, votaron 400 personas, votaron las 400 a favor de Maduro, no hay manera de saber que no, porque es lo que está en la memoria. Vamos a abrir la caja, no te dejo. Vamos a revisar el cuaderno de votación, no te dejo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo los venezolanos? Es hora de reaccionar, es hora de despertar. Tenemos una pregunta más de los espectadores del foro en vivo. Bueno, yo veo que estamos en un tema extremadamente sofisticado. Por lo tanto, muy ausente de lo que es la opinión pública. Porque la opinión pública no entiende de pendrive, ni entiende de memoria, ni entiende de estas cosas. La pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Cómo es posible que los demócratas venezolanos puedan poner este mensaje en manera accesible para movilizar a la opinión pública y para que la opinión pública entienda el fraude tan enorme y el peligro tan enorme, no solamente de Venezuela, sino de muchos países de América Latina? O sea, ustedes se han percatado de que esto a nivel tecnológico altísimo, como es el que estamos hablando aquí, extremadamente sofisticado, no es accesible a los formadores de opinión pública, ni a los periodistas, ni a nada. O sea, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Como dicen en Puerto Rico, ¿cómo se va a poner esto en arroz y habichuelas? Nosotros tenemos una propuesta bien sencilla. Si la gente de la Mesa de la Unidad quiere nuestro voto y el gobierno quiere nuestro voto, nosotros queremos que ellos quiten sus máquinas. Es bien sencillo. Si la población venezolana va a tener que volver a pasar por esas colas interminables para que le vuelvan a decir que su preferencia no fue aceptada, nosotros le sugerimos a la población que primero exija que le respeten su voluntad. Porque no puede ser que los políticos que no hacen cola, porque cuando llegan las cámaras a los políticos a cada uno de los centros de votación los llevan rapidito, no pasan 5 horas bajo el sol, como le sucede al resto de los mortales. Tanto los políticos de oposición como los políticos de gobierno pasan rapidito, votan, bueno, ellos creen que votan, hacen ahí las veces de votar y se regresan, pero los que nos tenemos que soportar unas colas interminables, debemos decirle a parte y parte que ya está bueno, que esa burla pues no nos la vamos a seguir soportando. Y es que además ya nosotros no tenemos que explicar el fraude. Afortunadamente, tanto Nicolás Maduro, cuando reconoció que tenía el nombre y la cédula de 900.000 electores, como Capriles, cuando dijo que le habían hecho fraude y le habían robado las elecciones, reconocieron que el sistema electoral venezolano no es libre, no es transparente, no es justo, no es confiable y que las elecciones realizadas allí no son auténticas. Los dos líderes de los dos
de las dos mitades, que ellos creen que son mitades, nosotros creemos que somos absoluta mayoría, los demócratas en Venezuela, y que esto es producto de un espejismo tecnológico. Pero los dos líderes de las dos partes, pues, de la política venezolana ya dijeron que hay fraude. Yo invito a la población venezolana que no trate de entender algo tan complicado como esto, sino que lo acepte como un dogma, tanto de sus líderes de la revolución como de sus líderes de la oposición. Y ya, no pierda tiempo tratando de comprender algo tan complicado si es que no lo hemos podido lograr traducir nosotros que llevamos años en esto desde Data y Voto Limpio, y les ofrecemos que exijan votar con lápiz y papel. Sin embargo, me encantaría añadir a esta pregunta tan excelente que usted ha hecho, que la tecnología realmente la comprendemos casi todos. Porque fíjese usted hoy, nuestra audiencia está siendo virtual. Y sobre todas las cosas, los jóvenes, la sociedad moderna, se está moviendo a través de todos estos aparatos. Aquí estamos nosotros mismos representando ese sistema. Y esa es la verdad que Venezuela tiene, que lo comprendemos, lo sabemos, los jóvenes saben que ellos pueden hacer lo que quieran con la tecnología. Así que lo que resta realmente para esta situación es que los pueblos nos unamos y empecemos a decir las verdades, como hablábamos en el foro de ayer, porque de repente nosotros nos ocupamos y creemos que el todo es denunciar, el todo es decir, el todo es también creer y tomar decisiones justas ante una fraude tan flagrante como este y ante una sociedad que nos engaña y no permite que la verdad sea dicha. Yo opino eso particularmente, una opinión y un punto de vista un poquito diferente que acompasa como quiera la tecnología. Quizás los términos sean un poco, también los tenemos que aprender por un científico. Entiendo, cuidado, ojo, las máquinas son tramposas, fraudulentas. Y yo quisiera agregar además, para que la audiencia de Radio Next y otros que nos escuchan vean que el interés es de todos los pueblos. Nosotros tenemos una audiencia en este momento desde nuestro país en que vivimos, Puerto Rico, que nos ha acogido con tanta libertad y democracia y nos permite hablar, como también están acompañándonos nuestros hermanos cubanos que están dolidos hace 54 años con este problema, y nosotros los venezolanos deberíamos decir, pues nos vamos a unir a ustedes para que esto no suceda más y que se suspendan las divisiones y se suspendan los puntos de vista que no permiten aunarnos. Muchísimas gracias por su pregunta, en verdad. Sí, tenemos otra pregunta en el foro. Primero, excúsenos por llegar un poquito tarde. Yo oí hablar que este sistema lo han alterado con un pendrive. Deshabilitar el conector del pendrive y no se puede bregar con la computadora. Bueno, pero cuando la programan, están programando una a una. Bueno, el que la programe. Sí, está bien. Está bien, pero si después de programada y probada vienen con el pendrive para desactivar, para alterarla, quitarle el pendrive auxiliar o que venga un pendrive especial con un código, esto o lo otro. Si el problema está ahí, pues no está tan difícil. No, o es que no hay acceso a ese pendrive. No, pero exacto, pero si ellos pueden hacer, la computadora tiene ya un programa, ya está puesto, está ahí, y viene alguien con un, ¿cómo ese tiene acceso a desarticularlo? Sí, la pregunta es muy interesante porque lo que sucede es que el operador de máquina de Smartmatic de cada uno de los centros de votación es una persona afectada del gobierno que depende económicamente del gobierno, que ha sido ideologizado por el gobierno, que ha sido seleccionado como operador de máquina para que el gobierno con un celular le pida inclusive que dé reportes del flujo de electores y de cómo va la situación y de quién fue a votar y quién no. Y esta información es a su vez utilizada por el partido de gobierno para hacer desplazamientos y aparentar que son mayoría. O sea que el problema es que pues, eso lo llamamos el electoral.
del ese ente denominado CNE, Consejo Nacional Electoral, es autónomo, recibe órdenes del gobierno, que las ejecuta, las baja a su estructura, y los operadores de máquinas, que deberían ser los guardianes, el vigilante, de que a esa máquina nadie le instale un pendrive, son los que la operan. Por eso que su pregunta es bien importante, porque resulta... Claro, si yo como elector, de hecho, imagínese usted que en el momento en que ellos van a hacer la transmisión, si es que realmente hicieran la transmisión al final, sacan a la gente del recinto y no dejan que entren los testigos. La ley nuestra dice que el escrutinio debería ser un evento público y que solamente debería existir que es tantas personas como entren en la sala. Perdón. Es interesante la propuesta, haremos una propuesta, porque nosotros somos la opción que dice que si vamos a votar con condiciones. Y esa que se está diciendo, la podríamos realmente añadir a esas condiciones. Definitivamente, claro, definitivamente se ha hecho una... Usted ha hecho una propuesta. Gracias. Tenemos otra pregunta de radionet.com a la doctora Ana Mercedes Díaz. ¿Cómo se puede buscar representación en posiciones verdaderamente influyentes de verdaderos dirigentes provenientes de la sociedad civil en Venezuela? ¿Por qué la gente en Venezuela sale a las calles a seguir apoyando a los dirigentes de turno, que a su vez aceptan seguir sometiéndose al CNE? Hay una frase muy célebre que dice que a la gente es más fácil engañarla que convencerla de que ha sido engañada. Eso es uno de los problemas fundamentales que hemos tenido nosotros los venezolanos. A nosotros durante estos últimos años nos han inculcado que solamente votando y aceptando las condiciones y participando podríamos hacer un cambio. Y no nos dieron la oportunidad, o no nos dieron, vamos a decir, el ánimo para, además de votar, exigir las condiciones, obligar a que las condiciones sean establecidas. Por eso nos vemos hoy, ahorita, el día de hoy, hubo una marcha extraordinaria de los estudiantes con el problema universitario. Las fotos que están mandando de Venezuela son de verdad que nos alicientan mucho. Nosotros decimos que no es solamente que protesten por el presupuesto universitario de las universidades, sino que también empecemos a protestar por el fraude electoral cometido el 14 de abril y que realmente exijamos la repetición de esas elecciones bajo la supervisión internacional. Ahora, yo les repito, y ojalá que desde aquí, desde Puerto Rico, María Teresa y Blanca en Italia tomen esa bandera de organizar a nivel internacional los venezolanos en el exilio para ir a los gobernantes de cada país, a los representantes con las pruebas en la mano, diciéndole esta es la verdad de lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que es la hora de que los venezolanos sobrepasemos las circunstancias que hoy vivimos en Venezuela. Tenemos otra pregunta al foro. Sí, hace unos minutos escuchaba a la doctora Mercedes Díaz. Respecto a la violación del articulado de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, firmada en San José, Costa Rica, año 68-69, en los artículos 22, 21 y 22. Y este fraude electoral electrónico lo que está produciendo es una violación masiva del derecho humano del elector venezolano a elegir libremente, imparcialmente, correctamente su gobierno. Y también violenta la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, que también contempla ese tipo de articulado. Y la pregunta es, si ustedes contemplan poder acudir a esos foros internacionales para garantizar los derechos humanos de esa población venezolana que se le está violentando el derecho a elegir
sus gobernantes libremente, transparentemente, competitivamente. Muchas gracias por su pregunta. Nosotros, después de haber estado denunciando el fraude de manera sistemática por años y haberle entregado las pruebas de este fraude a quienes creíamos que iban a resolver la situación, decidimos comenzar una serie de acciones dentro del marco jurídico con el ánimo de poder alcanzar precisamente estas instancias internacionales. En ese sentido, el 15 de mayo del año 2002 se impugnaron 2.666.425 electores, tal y como establecía la reglamentación. Esa impugnación fue consignada en virtud del silencio administrativo que obtuvimos como respuesta de parte del CNE, fue consignada ante el Tribunal Supremo de Justicia el 29 de octubre. El 29 de octubre, a raíz de las elecciones del 7 de octubre, que también fueron fraudulentas, el Tribunal Supremo de Justicia tenía 5 días para responder según su ley y no respondieron, sino hasta hace escasas 2 o 3 semanas, cuando dijeron que habían decidido no admitir nuestro recurso introducido el 29 de octubre por inoficiosidad. Es decir, que no tenía sentido que ellos lo admitieran porque el presidente había fallecido, el presidente que había sido electo en esa situación. Pero fíjense qué curioso, y hago aquí un paréntesis, ellos dijeron que el presidente había fallecido y que eso era una situación pública y notoria, y según nuestra ley, las cosas públicas y notorias no deben ser comprobadas. Con esto ellos escapaban, obviamente, de presentar la única prueba lógica de su argumento para rechazar nuestra impugnación, que era que como el presidente había fallecido, tenían que haber anexado el certificado de defunción, que es una de las joyas perdidas de la corona venezolana. No sabemos en dónde está el acta de defunción del presidente. Entonces, como no hay acta de defunción y no hay médico a quien preguntarle dentro de Venezuela cómo fue que se murió, si es cierto que se murió en Venezuela, si es cierto que se murió cuando dijeron que se murió, etcétera, etcétera, ellos argumentaron de que eso había sido un evento público y notorio, y que como evento público y notorio no necesitaba comprobación. Eso es falso. No hubo evento público y notorio. No había cámaras en el momento que el expresidente pasó de vivo a fallecido. No hubo testigos, ni a nadie a quien preguntarle. Entonces es falso que fue público y notorio. El Tribunal Supremo nuestro mintió. Y con esto nos abrió las puertas a los ámbitos internacionales, primero por haber inventado una inoficiosidad que no existe como justificación para no darle justa revisión y justa admisión a nuestro recurso, y segundo por haber argumentado una publicidad y una notoriedad que no fueron tales para excusarse de presentar en esa respuesta la lógica prueba del fallecimiento de la persona a la cual estoy haciendo referencia, pues esta acta está desaparecida. Con esto le respondo que indudablemente para poder ir a instancias internacionales teníamos que armar un expediente, el expediente está armado, y pues ahora lo que falta es armar los recursos y estamos también trabajando en ese sentido. Claro. La idea, digo, que ha surgido de esta maravillosa reunión con María Teresa es específicamente con el expediente y con una delegación, comenzando por el doctor Luis Moreno, de que los venezolanos en cada país hagan el lobby necesario y que esta comisión les dé los documentos, les dé las pruebas y hagan una visita. Es decir, por ejemplo, vamos a decir, aquí en Estados Unidos se busquen los representantes, se les entregue la prueba y entonces en ese momento los venezolanos en el exterior harán la mayor lucha que pueden hacer por Venezuela, que no es otra que demostrarle al mundo que Capriles ganó. Y no solamente eso, sino que conociendo los organismos internacionales, que son cuotas partes de los partidos que conserva económicamente su integración a esos sistemas, los organismos internacionales se formulan porque los países determinan que van a contribuir económicamente y van a participar con sus políticas dentro de ese sistema. ¿Qué pasa? Que cuando su país
o el otro país tiene influencias políticas dentro de las decisiones de esos organismos, se den todas estas situaciones que el doctor Moreno está denunciando, porque ciertamente, Ana Mercedes, es denuncia lo que nosotros vamos a hacer como sociedad civil, como personas organizadas, como gente razonable, que estamos aquí para agradecerles a ustedes que nos escuchen la situación que tenemos. Y como nos escuchan ustedes y nos apoyan, así estamos esperando que nuestro pueblo mismo y otros países nos apoyen. Tenemos una pregunta desde Radio Next. Alberto Gómez de Guatire, en el estado Miranda, en Venezuela. Jagua pregunta si preferimos papel sanitario o patria. La respuesta es que queremos ambas, pero también queremos muchas cosas más, como un cambio de rectores, un cambio de régimen, un cambio de constitución, un cambio de manera de pensar de los venezolanos, porque hasta ahora no enfrentamos nada, solo bromeamos con los problemas tan graves que tenemos. Se puede categorizar como un delito de violación de derechos humanos lo que ocurre en Venezuela con el fraude electoral. ¿Quiénes son los verdaderos culpables? ¿Los funcionarios o quienes lo han apoyado? Yo creo que muchos son los responsables de lo que ha sucedido en Venezuela, porque los funcionarios del régimen están haciendo bien su trabajo. Ellos quieren quedarse en el poder. Ellos están haciendo lo que ellos quieren hacer. Y para quedarse en el poder no importa si hacen fraude, si se roban los votos, si agarran ventaja, si matan, como pasó el año pasado, 3 dirigentes en el estado Barinas. O sea, para el régimen ellos lo están haciendo bien porque ellos quieren quedarse en el poder. Los que no lo estamos haciendo bien somos nosotros, los de la oposición. Yo creo que es un momento para reflexionar. En mi caso particular le escribí un Twitter a Enrique Capriles, donde le decía que si Nicolás se quedaba en el poder no era porque lo estaba haciendo muy bien, sino era porque nosotros lo estábamos haciendo muy mal, y eso era con él. Yo responsabilizo a la oposición venezolana de que el Papa Francisco haya recibido a Nicolás como presidente. Yo responsabilizo que los países estén recogiendo hoy a Nicolás, porque después de 2 meses de ese gran robo de las elecciones, es para que el pueblo venezolano, como está hoy en las calles, estuviera permanentemente hasta retornar su libertad. Creo que nunca es tarde, creo que llega el momento en asumir la defensa del pueblo venezolano. Tenemos la mejor situación. Hubo un fraude electoral reconocido hasta por la propia misión europea, algo que la oposición ha dejado de un lado. Ese informe de la misión europea, donde dice que sí hubo fraude en Venezuela, es sumamente importante para nosotros porque justifica todas las protestas que nosotros estamos haciendo. Ahora bien, no es suficiente decir la oposición lo está haciendo mal, reconozcamos que todos lo estamos haciendo mal. Y para eso entonces hacer las propuestas que estamos haciendo, que los venezolanos en el exterior hagan el lobby que no podemos hacer nosotros porque no tenemos el dinero. El problema es que esta gente con el dinero venezolano van, viajan, llevan y traen. Entonces los venezolanos en el exterior, donde estén viviendo, creen sus grupos, organicen sus reuniones, ¿me entienden? Y entonces de esa manera nosotros, la sociedad civil, podremos llevar el mensaje que no tenemos dinero, pero tenemos coraje, lo podemos hacer. Tenemos otra pregunta. Muy bien. Bueno, en primer lugar, mi participación no solo es una pregunta, sino es un comentario. Para eso pues, es necesaria una identificación, ¿no? Yo soy miembro del grupo de Cubanos Unidos, que en Puerto Rico ha unificado a cubanos de toda la sentencia de determinada creencia e ideología política. Y estamos aquí invitados a esta reunión a la cual asistimos con realmente mucho orgullo y satisfacción. Hemos observado
cómo detalladamente el doctor Moreno ha explicado el fraude inaudito que ha habido en estas elecciones en Venezuela. Y al mismo tiempo hemos observado que hay envuelto una serie de tecnicismos difíciles de ser entendidos por una mentalidad promedio popular. Yo creo que es laudable que se internacionalice la protesta y se convenza a sectores internacionales, gobiernos principalmente, del tremendo fraude que ha ocurrido. Pero creo que también concentrar los esfuerzos en eso y abandonar las oportunidades excepcionales de denuncia que tiene el socialismo del siglo XXI, como se le ha dado a llamar, que en definitiva está anticipando sus nefastos resultados por las escaseces que ya se están contemplando en Venezuela, por un lado, y por otro, el factor fundamental de la lucha venezolana por la libertad de Venezuela en estos momentos, que es que sean los venezolanos en realidad los que gobiernen el país. Porque la dictadura castrista no solo tiene la connotación de la intromisión, sino que todos sabemos que controla directamente recursos del Estado poderosísimos. De modo que clamar, protestar, porque la soberanía del país sea conculcada, porque sean otros no venezolanos los que determinen el destino del país, creo que es un aspecto fundamental de la presente lucha. Y sin detrimento de lo que se haga por convencer a gobiernos de otros países del tremendo fraude cometido, no se debe desaprovechar la oportunidad extraordinaria de poner en evidencia el fracaso del sistema con la de escasez de numerosos artículos que ya se está manifestando, y ese es solo el principio, y al mismo tiempo el derecho de los venezolanos a gobernarse a sí mismos. Muchas gracias. Creo que entonces damos por terminado el foro. Le agradecemos mucho su presencia y vamos a cerrar con las palabras de la doctora María Teresa Labrice. Fundamentalmente cerramos estos foros porque lo que queremos es dar muchísimas gracias. ¿Tienes algo más? Sí. Sí, espera un momentito. Muy breve. Y es que para nosotros los que hemos estado estudiando el fraude, esta es una oportunidad de oro, es una oportunidad realmente histórica, porque casi que se nos ha ahogado la voz de tanto insistir en nuestro país, de la grave situación a la que nos ha llevado a aceptar con sumisión la ausencia de condiciones electorales y la grave manipulación de nuestros sistemas de votación, creyendo que solamente llevando muchas personas al río lleno de pirañas vamos a evitar que las pirañas se los coman. Porque es lo que hemos estado haciendo. Hay un río, decimos el río de piraña, y entonces, bueno, mete mucha gente a bañarse a ver si las pirañas se cansan y logramos que las otras personas pasen al río. Esta táctica, bueno, ya demostró que no sirve. Entonces, esta oportunidad que ustedes nos dan a nosotros es realmente una oportunidad de oro. Y la recibimos, la damos gracias a Dios por haberla tenido. Y ayer cuando estaba caminando con los amigos por las calles de San Juan, me conseguí con esta imagen, con este borrador, que les vamos a mostrar ahorita en pantalla. Y es que yo siento que en Venezuela hemos cometido un muy grave error. Y me conseguí con este borrador enorme que dice, For Big Mistakes, Puerto Rico. Entonces, bueno, para ese gran error que cometimos los venezolanos, ojalá podamos comenzar a borrar ese error y a corregirlo desde aquí. Y me llevo ese borrador en el bolsillo con mucho cariño para recordarle esta gesta que si Dios quiere va a expandirse desde aquí. Gracias. Gracias, Ludin. Gracias, Ana Mercedes. Gracias a los que nos escuchan y los radio escucha, también Radio Next escucha, que nos han dado este ánimo, nos han dado este valor. Para también, ¿verdad?, los venezolanos, hacer un llamado a unirnos
a sumar voluntades con el propósito de llevar el mandamiento que trajo nuestro Señor Jesucristo como nuevo. El que es, amaos unos a otros como a ti mismo, porque en esa dimensión usted se despoja de todo egoísmo y maldad. Y ve cómo el otro es igual que usted, la misma creación que respira y vive, como más usted añora vivir. Así que hacemos un llamado a la democracia, a la buena voluntad, para que los pueblos se organicen y elijan sus representantes libremente. En verdad, Venezuela, disculpen que nos conmovamos, reclama unidad. Venezuela reclama como respuesta a la pequeñez, grandeza, como respuesta a la mezquindad, generosidad, como respuesta a la injusticia, justicia, y como respuesta al abuso, respeto. Eso es lo que tenemos para decir, para agradecerte muchas veces, Paul, la oportunidad que tú nos das, nuestros invitados que han viajado con las grandes dificultades que Venezuela les da, y nosotros decimos, como el Hijo del Hombre, no vinimos para ser servidos, sino para servir, para dar nuestra vida en rescate de nuestro país. Nuevamente les damos muchísimas gracias. Desde Miami nos quedamos con ustedes. Vamos a colocarles una pieza musical que creo que muestra desde todo el mundo lo que un par de señores españoles pensaron sobre nuestra patria, sobre nuestra Venezuela, Pablo Herrero y José Luis Armenteros, una pieza musical que se llama Venezuela. Nosotros desde Miami nos despedimos también de ustedes con el mayor de los orgullos y la mayor de las felicidades, porque así es como se siembra patria. Donde haya un venezolano, hay Venezuela, hay libertad, hay paz, hay justicia. Muchísimas gracias a la doctora María Teresa Briceño, muchísimas gracias a la doctora Ana Mercedes Díaz, muchísimas gracias al doctor Ludwig Moreno, muchísimas gracias a todo el equipo que ha producido ese evento en San Juan de Puerto Rico, y de verdad pues muchísimas gracias a todos los venezolanos, donde quiera que nos encontremos, por seguir luchando a favor de la democracia, y por sobre todo, gracias a los hermanos cubanos que comprenden en carne propia y en vida propia lo que sucede y lo que el comunismo hace con nuestra gente, con nuestra región, cómo depreda, cómo daña, pero para eso estamos nosotros los que tenemos iniciativa, los que queremos la libertad, la paz y la justicia. De verdad, nuestro corazón con ustedes, y la próxima vez ojalá podamos estar juntos, unidos, y que este tipo de cosas se hagan en nuestros respectivos países, eso sí, en total libertad, con justicia, con paz y en democracia. Muchísimas gracias a todos ustedes, y vamos a escuchar esta pieza que se llama Venezuela. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turbial, soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela y el rumor del llanto en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuelas, con la piel tostada como una flor en Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños me iré por estos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino.
playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol, y esta nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrad mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Usted está en sintonía de radiodex.com, la voz de la libertad, transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo, diciendo la verdad y nada más que la verdad. No hay leche. No hay carne, no jodas. No hay pollo. No hay queso. No hay harina pan. No hay azúcar. No hay aceite.